En Radio Quilquilhue, la radio comunitaria de Castro, presentamos Donde pica la jaiba. Bienvenidos, bienvenidas a Radio Quilquilhue, su programa Donde pica la jaiba. Hoy día tenemos una conversación bien especial con un huerquén sobre la ley Lafkenche que ha estado bien en las noticias en los últimos tiempos. Primero que nada saludemos a Claudio. Claudio, ¿cómo estás? Hola Jorge, hola Francisco, estamos con Francisco Vera, huerquén, y queremos conversar con Francisco Vera porque hemos recibido mucha información en la prensa escrita, por internet, en nuestra región, fundamentalmente de autoridades, parlamentarios, senadores que quieren y plantean derechamente que quieren modificar la ley Lafkenche, y a nosotros nos interesa conversar con las comunidades que son parte de los tratados internacionales, y nos interesa conversar con las comunidades para saber qué significa esto de querer modificar, que las autoridades quieran modificar la ley Lafkenche. Hola Francisco, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Claudio, hola Andrés, buenas tardes. Gracias por invitarme a su programa. Para nosotros es tremendamente importante tener estos espacios que no lo tenemos en la prensa abierta, ni la escrita, ni en la radio, y en algunos casos, algunos canales de televisión aquí en Puerto Montt puntualmente nos acogen de repente, pero sí es muy difícil, así que para nosotros es muy importante esto porque, mire, yo sinceramente para mí cuando usted habla de autoridades parlamentarias, la verdad que cuestiono de partida el término de autoridad, porque una cosa es ser elegido y otra cosa es tener la autoridad para hacer las cosas. Lo que aquí estos tipos quieren hacer es derechamente ir en contra de la población que incluso en muchos casos fue la que lo eligió para estar en esos cargos. Y voy a hablar muy particularmente de los senadores de aquí en la región, partiendo con Fidel Espinosa, que es el promotor hoy día de una modificación a la ley Lafkenche, apoyado por Carlos Kuchel, y en tercer lugar le sigue Iván Moreira, que si bien no sabe mucho del tema, lo único que quiere es que se modifique la ley, pero ni siquiera la conoce. Entonces, de partida, señalar que estas personas, estos señores parlamentarios, ni siquiera se han tomado el tiempo de estudiar la ley y han hecho propuestas de modificación en situaciones que incluso van en la misma línea que hoy día está la ley. Aquí el único objetivo principal, ¿sí? Francisco, ¿por qué quieren modificar la ley Lafkenche? Que eso era lo que iba a señalar. Aquí el objetivo principal de querer modificar la ley es para acomodar el mar a la industria salmonera aquí en esta zona. Ese es el principal objetivo, y yo creo que ustedes han estado atentos y igual han recibido esta información, donde los propios salmoneros son los que siguen insistiendo que la ley se tiene que modificar. Aquí hay una organización de salmoneros empresarial que se creó hace un par de años, que le denomina el Consejo de Salmón. Está integrada principalmente por el sector o la industria super en su línea de salmonero, que es los fiordos, pese a que hoy día usan un nombre de fantasía que es Alpacile. Los fiordos de AgroSuper, la principal empresa que formó este consejo del salmón son ellos, con un par de empresas más de pequeña envergadura, y asociados a ellos está también un grupo de Francisco, estamos con problemas de audio, te escuchamos muy bajo. Se te va el audio. Sí, lo que pasa es que la señal acá es muy mala, entonces no sé si me pueden escuchar por ahí. Ahí Sí, sí. parece que cuando te acercas se escucha mejor. Ya. Mire, como digo, los principales intereses que hay en la modificación de la ley Lafkenche es la industria salmonera, que ha estado presionando desde hace ya muchos años para que la ley Lafkenche se modifique, y en esa línea estos parlamentarios que he señalado, principalmente los senadores, donde en los últimos 2 años se sumó un diputado, Mauro González, quien ha sido un verdadero apologista de la violencia acá en la zona, para que incitar principalmente a la pesca artesanal en pos de que se modifique la ley Lafkenche. Pero acá el principal interés no es la pesca artesanal, ello no ha sido utilizado lamentablemente, pero el principal interesado en que la ley Lafkenche se modifique es la industria salmonera acá en esta región. Oye, yo no sé si has sabido tú, hace poquitos días
hace como un par de semanas, el alcalde de Puerto Montt promovió una reunión para dar a conocer un estudio que hizo la Universidad de San Sebastián sobre modificaciones que se les van a presentar, supongo, al Poder Ejecutivo para que lo presenten en el Legislativo. Y una de las cosas que más se señaló, por lo menos en los medios de prensa, querían modificar la persona que dirime en estos casos la otorgación de los espacios costeros, que en vez de que sea CONADI o en este caso el Poder Ejecutivo, que sean los tribunales de justicia. ¿Has conocido algo al respecto? Bueno, primero hay que señalar que hay que tener en cuenta, hay un dicho que decía, dime con quién anda y te diré quién eres. Hay que saber quién es el alcalde de Puerto Montt, no hay que olvidar eso, que hace poco tiempo atrás él tuvo un viaje a Israel, él es un pro sionista, por lo tanto es una persona que hoy día apoya un genocidio que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Es una persona peligrosa para la sociedad acá en Puerto Montt. Se han escuchado historias terribles estos últimos tiempos, como por ejemplo las multas que se le pasan a las abuelitas que piden en la feria ayuda para sobrevivir, vendiendo parches curitas, por ejemplo, y la han multado porque no dan boleta. De esa persona estamos hablando cuando hablamos del alcalde de Puerto Montt. En segundo lugar, señalar que las modificaciones que este señor promueve claramente están en línea, ¿cierto?, con el interés de la salmonera, porque no hay que olvidar que la Universidad de San Sebastián no es una universidad del pueblo, no es una universidad pública, es una universidad de los empresarios, ¿ya? Entonces, partiendo desde esa lógica, hay que tener en claro de dónde vienen las demandas, o sea, son las mismas, simplemente aquí, por decirlo de alguna manera, nos quieren presentar ovejas, o perdón dicho, lobos con disfraz de oveja. Pero lo que proponen, la verdad que no tiene pies ni cabeza, porque ninguna ley, ¿cierto?, en ninguna situación, cuando otorga algún derecho a los ciudadanos, tiene que dirimirlo el Poder Judicial. Esto por lo mismo pasa por un Congreso, y esta ley pasó por el Congreso, donde varios de estos parlamentarios que hoy día promueven las modificaciones eran integrantes. Fidel Espinosa era diputado, Carlos Kuchel era diputado cuando se discutió la ley Las Quenchas en el Congreso. Por lo tanto, ellos tuvieron conocimiento en primer lugar de la ley. Otros parlamentarios o ex parlamentarios, como fue el caso de Patricio Vallespín o como Frei Ruiz Tagle, ¿cierto?, que eran senadores en el momento en que se aprobó la ley. En el caso de Ruiz Tagle, Vallespín era diputado. Como yo lo he señalado en otras ocasiones, aparentemente ellos nunca estuvieron en las sesiones cuando se discutió la ley. Y eso pasa con muchos parlamentarios, que en los temas que no les interesa o no les conviene, simplemente se ausentan de la sala y no participan. Cosa curiosa, porque en cualquier trabajo se supone que ese es el trabajo de estos señores parlamentarios, pero en cualquier trabajo, si te ausentas del trabajo, se te descuentan. En este caso no hay ningún tipo de descuento. Entonces aquí hay una inmoralidad también de parte de esta gente, que trata de hacer creer a la opinión pública en general que ellos están trabajando para la gente, cuando en realidad ellos están trabajando para los intereses empresariales. Esa es la real causa por la cual ellos están hoy día empeñados en que la ley de Las Quenchas se modifique. Oye, una cuestión paradójica que ocurre es que las salmoneras empiezan a hacer marchar y manifestar a los trabajadores. Y también, por otro lado, los pescadores artesanales también se han manifestado. Entonces, tenemos trabajadores de la industria salmonera, trabajadores de la pesca artesanal, que empiezan a estar en contra de la ley y se movilizan en contra de las comunidades. Entonces, ¿qué te parece a ti esa situación que casi es de desinformación? Porque aquí ha habido mucha mala información que se ha instalado a partir de la discusión que han instalado estos senadores de derecha. Yo me recuerdo en los tiempos que se estaba terminando la dictadura militar, no sé si ustedes lo recuerdan, particularmente el año 89, murieron muchos funcionarios de Carabineros asesinados en las calles. Me tocó ver incluso en Santiago cuando a 2 metros de nosotros mataron a 2 carabineros. Ninguno de estos carabineros eran oficiales, siempre fueron de suboficiales hacia abajo, para hacer creer que en Chile había terrorismo y que por lo tanto no era conveniente que se volviera a la democracia.
Ese mismo tipo de campaña es la que ha utilizado hoy día la industria salmonera y curiosamente ellos se han asegurado incluso de contratar entre sus huestes de abogados que en su momento trabajaron en temas de derechos humanos, que para nosotros ha sido uno de los temas más inmorales que ha tenido estas campañas sucias que ha hecho la industria salmonera, porque hay que decirlo, aquí la industria salmonera es la que ha estado detrás de estas campañas, de estas marchas, por ejemplo, porque ningún trabajador de la industria salmonera ha ido a marchar o ha venido a reuniones a Puerto Montt, por ejemplo, o a otros lados, ¿cierto?, gastando sus recursos, han sido financiados por la industria. Misma situación ha pasado con los pescadores artesanales, quienes han viajado financiados por industria, y yo los invito igual a la prensa, en caso de ustedes, a hacer investigaciones serias, porque aquí claramente hay una situación que no se ha dicho. Hay un personaje que me imagino ustedes han escuchado más de alguna vez hablar de él, Juan Joaquín, que en un momento él era lonco, e incluso dice que era lonco de acá, de un territorio cercano donde vivo yo. Él nunca vivió acá, él ahora vive porque arrienda un espacio ahí, pero más que nada para estar de vez en cuando, para decir tengo un asiento en ese lugar. El sector se llama Cruce Colaco y está cerca de Pargua. Y esta persona primero era lonco mapuche, era cercano al Partido Socialista. Y cuando aparece en la palestra por allá por el año 2014, su discurso era: vamos a recuperar las tierras que no tienen usurpadas los alemanes. Y le manda un mensaje a los alemanes diciendo: van a tener que entregarnos las tierras. Producto de eso, mucha gente de nuestra gente, mapuche, le creyó y pensó que iba a ser un aporte, incluso lo apoyó en un momento. Sin embargo, al poco tiempo esta persona empezó a darse vuelta y en primer lugar él empezó a ser como el lazarillo del entonces intendente Harry Jurgensen. Y de por ahí se empezó a meter con la industria salmonera. Hoy día él viaja incluso hasta Brasil vistiendo las ropas de los salmoneros, botas blancas, casaca naranja. Es una cosa escandalosa que en realidad para nosotros es una vergüenza que esa persona sea indígena más encima, porque él es indígena, lamentablemente, pero él es una de las personas que está haciendo hoy día una campaña tremenda contra la ley Lasquenche, y su viaje incluso a Brasil cumplía ese objetivo de ir a hablar contra la ley Lasquenche allá. Curiosamente, la ley Lasquenche en el mundo en general, en el mundo serio, se ha reconocido como uno de los principales instrumentos legales para la protección del mar y de los océanos. Sin embargo, acá en Chile, los parlamentarios y personajes como este sujeto hacen campañas terribles en contra de esta ley para echarla abajo, pero es aquí, como vuelvo a insistir, porque hay un interés económico de un sector empresarial de esta región que acá está ampliamente reconocido como es la industria salmonera, y esto tiene relación también con una modificación que sostuvo la Ley General de Pesca y Acuicultura a partir del año 2010, una modificación que promovió el gobierno de Bachelet y que nosotros en su momento lo denominamos la Ley de Privatización del Mar. ¿Qué hace esta ley finalmente? Esta ley, a través de un artículo que hoy día está plenamente vigente en esta ley, el artículo 81 bis, que es uno de los productos de esa modificación del año 2010, señala que las concesiones marítimas de estas empresas, las concesiones de acuicultura de estas empresas, entre otros negocios, dice, podrán ser hipotecadas, ¿cierto?, en la banca privada, serán inscritas en el conservador de bienes raíces de la comuna en que estén estas concesiones. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que estos señores se han adueñado del mar. Esas concesiones ya no son parte del mar chileno, que hablan mucho de esta misma gente que reclaman contra la ley, sino que han pasado a ser propiedad privada. Ese es uno de los puntos de conflicto que tiene hoy día la industria salmonera con la ley Lasquenche puntualmente, porque la ley Lasquenche en cierta manera le cierra espacio para que sigan adueñándose del mar. Y nosotros hacemos un llamado inclusive a los señores de las Fuerzas Armadas. Nosotros siempre lo hemos dicho, si estuviera vivo hoy día el almirante Merino, seguramente estaría por lo menos inquieto con este tipo de situación, porque lo que se está haciendo es dejar en manos del sector privado y en muchos casos empresas transnacionales se han adueñado del mar chileno. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo hoy día el Congreso? Cuando ellos hablan de que la ley Lasquenche impide el desarrollo del país, lo que ellos están haciendo es entregando en manos de sectores privados, incluso de transnacionales, la administración de parte del propio patrimonio del Estado chileno. Nosotros lo que estamos haciendo es protegiendo esos espacios con el fin de que puedan seguir siendo utilizados por las comunidades para que se protejan los recursos naturales. No hay que olvidar que la industria salmonera ha causado enormes desastres en los recursos naturales aquí en la región. Eso es un hecho que no lo digo yo, hay evidencia concreta. Francisco, una consulta: ¿cómo convive
las comunidades, la ley Lafkenche y la pesca artesanal? Eso es muy fácil y lo más simple, incluso ambos sectores son ampliamente beneficiados. La pesca artesanal entendió eso a partir del año 2005, cuando se empieza a tramitar la ley, porque ellos mismos hasta ese momento no tenían ninguna ley que protegiera sus lugares de trabajo. La ley Lafkenche le ofrece la posibilidad de que sus espacios de trabajo sean protegidos, porque señala claramente que los lugares que sean incluidos dentro de un espacio costero podrán ser utilizados permanentemente por aquellos que han sido usuarios permanentes o históricos de su espacio. Ese es uno de los mitos que ha metido la industria y estos políticos, los pescadores artesanales, que las solicitudes de espacios costeros le quitan el derecho a ellos y que los privan de su posibilidad de seguir trabajando en mar, cosa que es absolutamente falso. Pero yo quiero señalar algo acá, estimados, que esto no nace ahora. Esto nació en el mismo gobierno de Bachelet, cuando se tramitó la ley Lafkenche, y soy testigo de ello y puedo hablarlo con propiedad, porque fui invitado a un congreso internacional de la pesca artesanal latinoamericana en agosto del año 2008, la que se realizó en Punta de Talca, en la quinta región. Mientras estábamos allí, apareció un señor de terno y corbata que lo veo hablando con los dirigentes de la pesca artesanal y le empieza a hablar de que la ley Lafkenche iba a ser un problema para ellos porque le quitaba derechos, y le empezó a explicar incluso con dibujos, y él sin saber que yo era dirigente mapuche, porque no andaba en ese momento con ningún atuendo donde estaba en ese minuto. Él empezó a hablar y yo le empiezo a hacer preguntas puntuales para poder ver qué es lo que estaba planteando, y cuando ya fue demasiado y era, digamos, asqueroso lo que él estaba diciendo, porque eran mentiras burdas, le pregunto si él era algún asesor parlamentario, porque iba a llegar a ese congreso a hablar el senador Nelson Ávila. Pensé que era asesor de él, y me dice, no, yo soy funcionario de la Subsecretaría de Pesca. Entonces ahí me quedó claro que era del propio gobierno de Michelle Bachelet en ese minuto quienes partieron con este tipo de mitos en contra de la ley de Lafkenche, porque si bien es cierto, la ley se aprobó bajo el gobierno de Michelle Bachelet, lo que yo he visto y en la práctica ocurrió así, nunca tuvieron el interés de que la ley se pusiera en práctica, sino que era la idea de tener como caballito de batalla esta ley para que se aprobara y para que pudieran decir al extranjero, en Chile hay leyes que protegen los derechos de los indígenas, pero no se hizo ningún esfuerzo durante los dos últimos años del gobierno de Bachelet, cuando ya la ley estaba aprobada y podía haber sido aplicada directamente, ni un solo esfuerzo para que se aprobara un solo espacio costero de pueblo originario, y el primer espacio se discutió en Puerto Montt el 10 de junio de 2010, cuando ya estaba el presidente Sebastián Piñera, cuando ya el intendente era un ex abogado salmonero, y que lo único que querían era echar abajo la ley. De hecho, esa primera solicitud se rechazó completamente sin ningún fundamento. Entonces, la ley tiene todos estos problemas hoy día, pero no nacieron ahora. Yo veo que desde siempre los políticos tuvieron este acuerdo como políticos de hacer como un juego sucio para mantener tranquilos a los indígenas, pero nunca tuvieron el interés real de que se aplicara. Y por eso hoy día, como la ley se empezó a aplicar, como las comunidades empezamos a presionar para que se apliquen, están preocupados y no hayan qué hacer. Y ese es el juego que están haciendo hoy día, no es otro. Bueno, ese debe ser la estrategia que han ocupado de demorar, por eso, de cosas de hacer fracasar las peticiones de los AMCO. Oye, y una cosa, ¿cuáles son las acciones que ustedes están haciendo para frenar esto, para detenerlo, para que no prospere estas modificaciones a la ley, que siempre se ha sabido que fue un gol de media cancha, que eso se les pasó y se les escapó de las manos? Es lo que tú dices, que se hizo solamente para, en los tratados internacionales, decir que las comunidades eran protegidas y sobre todo el mar era protegido en Chile. Mira, respecto a las acciones, nosotros hemos hecho varias acciones que han chocado siempre con la misma muralla, incluso en los tribunales de justicia, porque las solicitudes finalmente se han demorado una cantidad enorme en ser tramitadas. Por ejemplo, la comunidad Forel Trincado de Quillón, el año 2015 inició una solicitud para un espacio costero, y después de 9 años, el año pasado, o sea, el año antepasado, el año 2024, el 7 de junio, se le rechazó completamente su solicitud sin ningún fundamento. En ese momento había una campaña pero brutal de la industria salmonera, donde se rechazaron todos los espacios costeros que se presentaron, incluyendo
uno de la comunidad igualmente de Quellón, la comunidad Guaypulli, la cual finalmente la Comisión Regional no pudo rechazarlo completo porque no lograron votos ni para su rechazo ni para su modificación, y por lo tanto por secretaría ese espacio quedó aprobado y hoy día están enfrentados en un recurso de protección con el Consejo de Salmón y con Salmón Chile, que presentaron este recurso contra la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, contra la Subsecretaría de Pesca, y lo siguen llevando adelante en este minuto. Está, entiendo, en la Corte Suprema. Pero de la misma manera, las comunidades que le rechazaron su espacio presentaron recursos de protección. Todos los recursos fueron rechazados sin ningún fundamento plausible. Yo hace más de 15 años estoy tramitando recursos de protección y sé cómo operan estos recursos y cómo se pueden llevar adelante. Y sin embargo, los rechazos que dio la Corte de Apelaciones de Puerto Montt en el caso de la última solicitud de Fuero del Trincao es un argumento completamente falso, y finalmente ellos dijeron que el recurso había sido presentado fuera de plazo, estando todos los antecedentes que señalaban que no era así. Cuando se lleva a la Corte Suprema esperando que la Corte Suprema corrigiera ese vicio, simplemente la Corte Suprema se demoró como 6 meses, nunca vio el recurso, solamente finalmente dictó una resolución que dice se confirma el fallo. Lo único. Eso nos dio motivo ahora para poder llevar estas situaciones a instancias internacionales y se están llevando a la Comisión Interamericana. Pero en relación directa a los esfuerzos que están haciendo los políticos y los empresarios por modificar la ley, nosotros hoy día estamos en una campaña fuerte igual para frenar eso. En lo concreto y en lo inmediato, este fin de semana vamos a tener un trabuno, una gran reunión en Quellón, en el sector Huayquetrumao, donde lo que esperamos es lograr alinear a las organizaciones. ¿Para qué? Para hacer un viaje a Valparaíso, a hablar con los parlamentarios, puntualmente con los senadores, porque esta modificación de la ley está en el Senado y es inconstitucional. La modificación que propuso Fidel Espinosa vulnera la Constitución de la República. Ellos como parlamentarios no debieran tramitar una ley que vulnera la Constitución, sin embargo lo están haciendo a sabiendas. Francisco, ¿en qué vulnera la Constitución lo que presentó Fidel Espinosa? Básicamente que la Constitución establece en el artículo 5 que el Estado debe respetar todos los tratados internacionales de derechos humanos que se encuentren vigentes. Y tenemos un tratado internacional de derechos humanos que es el Convenio 169, que obliga a los Estados a hacer consulta indígena toda vez que se prevea dice medida legislativa o administrativa susceptible de ser afectado. Entonces tenemos que la modificación de la ley Lafkenche es una medida legislativa que afecta directamente los derechos de las comunidades, por lo tanto debió haber sido consultada con las comunidades y no se hizo, por lo tanto en eso vulnera directamente la Constitución. Había un compromiso del gobierno anterior de que si la ley se aprobaba lo iba a llevar al Tribunal Constitucional. Nosotros tenemos clarísimo que el gobierno del señor Kast no lo va a llevar al Tribunal Constitucional, y la única posibilidad que tenemos de que esto sea llevado al Tribunal Constitucional es a través de senadores, donde tiene que haber un quórum mínimo de alrededor de 13 senadores, y ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros ahora para conquistar la voluntad de los senadores para que puedan llevar este acto inconstitucional al Tribunal Constitucional. Sabemos que llegando al Tribunal Constitucional, este tribunal va a corregir ese vicio, pero para eso primero tenemos que conquistar las voluntades de estos senadores, y para eso es que tenemos que viajar para allá, y ese fin también es que tenemos este tribuno este fin de semana en Huayquetrumao. Oye, ¿tienen alguna... ¿Cómo está el ánimo de las comunidades? ¿Cómo ves tú que está la situación al interior de los pueblos originarios para la defensa de la ley Lafkenche? Bueno, hay que decir también que la plata mueve conciencias o compra conciencia, y en ese sentido hay muchas comunidades igual que están apoyando la industria, y por ejemplo, no solamente acá, por ejemplo, tenemos comunidades en Magallanes, tenemos comunidades en la región de Aysén, tenemos comunidades en esta región que están de acuerdo en que la ley se modifique. Este mismo sujeto del que yo le hablé hace un rato, él es un indígena, él representa hoy día una comunidad indígena acá en el sector de Colaco, y él está de acuerdo con que se modifique. Lo único diferente con ellos es que ellos no tienen ningún fundamento legal para señalar que la ley se debe modificar. Lo que ha dicho el alcalde de Puerto Montt, por ejemplo, carece completamente de fundamentación racional. Es un informe que hace una universidad que
completamente tendencioso o un informe acomodado a los intereses económicos y políticos de un sector claramente identificado en este país. Por lo tanto, nosotros no nos atemoriza eso, pero sí nos preocupa estas comunidades que han ido finalmente apoyando a estos grupos económicos y políticos, pero vuelvo a decir, eso no nos amilana, porque sabemos además que aun cuando sean 3 o 4 los que reclamen por un derecho que está consagrado tanto legal como constitucional, tenemos esa posibilidad de seguir adelante y ganar esa pelea. En última instancia, nosotros vamos a recurrir, y ya hemos hecho los contactos para recurrir a instancias internacionales si es necesario. Hoy día, a nivel nacional, se está levantando una orgánica que va a ser una orgánica potente, que es denominada la ONU en Chile, que quiere decir organizaciones de pueblos originarios, organizaciones de naciones originarias, que ya se ha ido asentando en otros países de Latinoamérica, que se está trabajando en la línea de hacer una organización de carácter global, y con esa organización hoy día tenemos la posibilidad de salir hacia afuera y ser escuchados. Y en ese sentido, como decimos nosotros, no es una amenaza, sino que lo que estamos diciendo es que vamos a hacer todas las acciones que sean necesarias para defender nuestros derechos, tanto ante el gobierno chileno como ante los empresarios, y felizmente hay a lo menos algunos parlamentarios que han señalado tener voluntad. Eso te iba a preguntar, si tienen algunos parlamentarios que se han acercado a ustedes o ustedes han conversado con ellos de forma de lograr algún apoyo en el Poder Legislativo. Sí, hay parlamentarios. Me tocó conversar en el norte con la en ese entonces diputada Daniela Chicardini. Ella comprometió su apoyo. Ella hoy día es senadora, es una de las senadoras que está dando que hablar porque está tratando de colocar el acento en el derecho de la sociedad. Ella es una de las personas. También tenemos el apoyo de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos hoy día, la senadora Campillay, la senadora Proboste también ha manifestado su apoyo, igualmente Francisco Huenchumilla. Por lo tanto, tenemos algunos parlamentarios con los cuales ya podemos decir que podemos contar en alguna medida, y la idea es seguir motivando conciencia en ese tipo de gente para que podamos tener el respaldo, más que nada, para poder llevar esto al Tribunal Constitucional en la eventualidad que finalmente el gobierno o el Senado termina aprobando las modificaciones. Francisco, entonces, ¿es la industria salmonera la que está presionando a los parlamentarios y a los trabajadores y a algunas comunidades para hacer modificaciones en la ley Lafkenche? O sea, eso es una evidencia que no lo digo yo. El sol no se tapa con un dedo. Ellos mismos han hecho sus propias declaraciones. Todos los ejecutivos de la industria salmonera han hecho sus propias declaraciones, de los cuales no queda ninguna duda que son ellos los que están detrás de la modificación de la ley Lafkenche. O sea, es un dato claro en la reunión que era casi un chiste, la reunión del alcalde de Puerto Montt, en que está todo el mundo, agrupaciones salmoneras, gente de algunas agrupaciones de trabajo y diputados, y sobre todo el que tú nombraste. O sea, es claro para dónde va la cosa. Si estamos discutiendo una modificación a la ley, lo mínimo tendría que estar la gente que está afectada con la ley, y las comunidades deberían estar presentes en esas discusiones. Bueno, esas son parte de las inmoralidades de la política chilena hoy día. La política chilena hoy día está absolutamente corrompida porque las empresas o los empresarios han utilizado sus recursos justamente para que estas personas, que son las que legislan, finalmente legislan a favor de ellos. Quizás esto ocurre en gran parte del mundo, pero sigue siendo una inmoralidad. Lo que pasó con la ley de pesca. Claro. Así es, así es. Sí. Francisco, te queremos agradecer el contacto. Nos costó un poco ponernos en contacto, pero te queremos agradecer el esfuerzo por contactarte con Radio Quilquilhue y poder llevar la opinión de las comunidades mapuche huilliches del borde costero chilote sobre la defensa de la ley Lafkenche. Nos interesaba tener tu opinión, nos interesaba tener tu mirada sobre la situación, porque es un tema que nos interesa a quienes habitamos en la isla grande de Chiloé, en el archipiélago de Chiloé. Y te dejamos la puerta abierta para que puedas conversar con nuestra audiencia esta vez y todas las veces que te interese, digamos.
Le agradezco montones. Solamente para terminar, agregar un dato importante. Yo no soy un aparecido en estos temas, como podría decir alguien, ¿y quién es él para estar hablando? Yo fui una de las personas que trabajó activamente en la preparación, en la elaboración de la ley, en todo el trabajo que se hizo con los parlamentarios de la época, años 2006, 2007, con actores de gobierno de la época, con organizaciones sociales de la época, con todos esos sectores, y yo trabajé activamente. De hecho fui el primer representante de comunidades indígenas a nivel nacional en una comisión regional de uso del borde costero acá en Los Lagos. Por lo tanto, sé de lo que hablamos, sé cuáles son los derechos que están afectados y sé cuál es la forma también de defendernos. Nosotros aquí, como lo hemos dicho, no vamos a agarrar la piedra a nadie, pero sí vamos a utilizar todos los recursos, tanto legales, administrativos, y también vamos a utilizar la presión moral contra estos personajes que están haciendo todo este trabajo para poder beneficiar a un sector político y empresarial en perjuicio de los territorios, en perjuicio de las comunidades, destruyendo el ecosistema de nuestros territorios, porque para nadie es una novedad lo que pasa principalmente en Chiloé. Yo quiero señalarle a la audiencia que no se puede olvidar así como así el mayo chilote del año 2016, donde quedó la escoba con el borde costero, y quienes son los directos responsables fue la industria salmonera, y hoy día sigue siendo la responsable de la destrucción del borde costero y de todo lo que está en el mar y bajo el mar. Así que eso quería decir y agradecer una vez más a ustedes igual. Bueno, y recordar que en este año se cumplen 10 años del mayo chilote, Así que es. va a ser una instancia que es ideal. Tú lo habías dicho en un momento, ahí falta información, la gente no sabe bien cuáles son los alcances de la ley, y de que uno de los puntos importantes es que no solamente beneficia a la población indígena que tiene derechos constitucionarios sobre los espacios, sino también los pescadores artesanales, los recolectores de orilla, los buzos bentónicos, toda la gente que vive del mar, y que a la larga es una ley que protege no solamente a la familia, o sea, protege a la familia a través de proteger el mar para seguir. Así que, bueno, me sumo a lo de que decía Claudio, te agradecemos mucho. Vamos a estar atentos al tragún que tienen para este fin de semana, a ver si esta otra semana hacemos alguna notita respecto a los resultados. Super. Y los alcances de este tragún en la comunidad de Huequichumao, que tenemos ahí algunos amigos, algunos conocidos. Así que buena suerte con eso, y bueno, hay que ponerle el hombro y darle. Me parece bien que tengan algunos parlamentarios que estén apoyándolo, porque eso va a ser bastante importante. Así que te agradecemos, Francisco. Muchas gracias, Francisco. Gracias a ustedes. Amulepe Tainguanchan, decimos en Mapudungún. Amulepe Tainguanchan significa nuestra lucha continúa. Eso, nuestra lucha continúa, Francisco. Un abrazo, que esté muy bien. Un abrazo igual. Gracias. Hoy esta ha sido una conversación con el huerquén Francisco Vera, de una comunidad del borde costero del espacio marítimo Chilote. Una interesante conversación. Llevamos varios días tratando de comunicarnos con Francisco, porque se viene esta discusión y hemos visto en la prensa cómo se habla mucho de la modificación de la ley Lafkenche como una necesidad de la empresa salmonera, una necesidad económica de ellos, y que entra en seria disputa con la mantención del mar, con la renovación de las aguas, pero también con la vida de las comunidades que hacen una vida interesante en el borde costero. Sí, es bastante, este momento es bastante significativo, porque, como decía Francisco, la industria salmonera desde mucho tiempo ha estado, desde los inicios, en contra de esta ley, pero nunca había tenido el apoyo de gente de los trabajadores, de gente, de pescadores artesanales incluso. O sea, han hecho un trabajo durante muchos años, un trabajo constante para infundir en las comunidades cuestiones erróneas que al final han puesto comunidades en conflicto entre sí. Han hecho un trabajo bastante significativo. Ahora, a mí me da la impresión de que no han hecho ningún trabajo. Lo que pasa es que si a los operarios de la industria salmonera tú le dices van a perder el trabajo por la ley Lafkenche, ellos están dispuestos a salir a marchar. Pero no han removido conciencia. Lo que pasa es que han obligado a los trabajadores. Francisco lo decía, los financian, los mandan con ropa, le pagan viáticos,
pero no han generado niveles de aceptación. Han utilizado la prensa, porque la prensa la manejan ellos. Entonces, Claro, han utilizado lo que tienen a su disposición. lo que tiene a su disposición, pero durante bastante tiempo. Sí. ¿Por qué? O sea, Porque recordar que hace varios años atrás aquí había un senador del Partido Socialista, Camilo Escalona, y todo el mundo decía que él era el senador de los salmoneros. Sí. Fidel Espinosa en Puerto Montt, o sea, está defendiendo a los salmoneros. O sea, tenemos una estructura política que está en defensa de la industria salmonera y en contra de los avances de las comunidades. Bueno, veremos cómo se desarrolla esta situación y cómo los ciudadanos y los vecinos de Chiloé pueden apoyar a las comunidades y poder ir descubriendo este manto de dudas y de misterio que siembra la empresa salmonera o también la prensa. Todo este manto de mentiras, o sea, hay que ir Claro. disipando todas esas dudas no dudas, certezas que tienen de cosas que son totalmente falsas. Sí, la ley Lafkenche no es solamente para los pueblos originarios, sino que todos los que ocupan el borde costero inmediato a él. Ahora, la industria salmonera, claro, está porque de partida los espacios que tienen en estos momentos no se les va a quitar, no se les puede quitar. Lo que sí no pueden abrir nuevos espacios. Y eso es lo que les perjudica, porque la ley en las 15 se demora mucho, y al demorar mucho, el asunto de crear nuevos sitios de crianza de salmón se le ha ido complicando, no sé, porque la cantidad de espacios que tienen, sobre todo lo que yo encuentro increíble, que puedan tener sus balsas en parques nacionales, que como es el Parque Caiguáchcar, que es una cosa inédita en el mundo, que en un parque haya una industria tan contaminante como es la salmonera. Bueno, ahí vamos a ver cómo se desarrollan estas cosas, y sería interesante ver cómo si toman fuerza en el tragún de este fin de semana. Eso, bueno, dejamos hasta acá esta transmisión y nos vemos en una nueva ocasión. Muchas gracias. Ya, gracias. Nos vemos. En Radio Quilquilhue, la radio comunitaria de Castro, presentamos Donde pica la jaiba.